Corrientes del humanismo renacentista. Bien, llegando a esta parte de las corrientes del humanismo renacentista, son 7 corrientes que fueron un redescubrimiento y una reinterpretación, de lo que viene siendo los sistemas del pensamiento filosófico. Dentro de las primeras corrientes fue el platonismo y de sus representantes son Gemisto y Besarión, quienes hacían una crítica a la moral y a la teología. En cuanto al aristotelismo averroísta, aparece Bernias, el Sapini, Alcilini y Simara, y ellos mencionan que el alma posee 4 potencias: sentido común, imaginación, memoria y estimativa. Si hablamos de sentido común, obviamente estamos hablando de esta lógica que tenemos de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si cruzamos una calle, pues nuestro sentido común nos indica que debemos de voltear a ambos lados antes de cruzar, para pues no tener un accidente, ¿no? Nuestro sentido común nos indica que cuando acudimos a una gasolinera, pues debemos de apagar el motor, no utilizar el celular, no tirar colillas de cigarros. Si vamos a un hospital, pues obviamente nuestro sentido común nos indica que no debemos de hacer tanto ruido, debemos mantener calma, entre otras situaciones. Entonces, el sentido común es lo que yo sé que se deben de hacer de las cosas. En cuanto a la imaginación, pues obviamente es la capacidad que tenemos de crear nuevas ideas, de imaginarnos cómo serían las cosas. En cuanto a la memoria, pues obviamente es la capacidad que nosotros tenemos para poder retener la información, almacenarla, y que obviamente en un determinado momento pues va a estar ahí en nosotros. Recordemos que o podemos relacionarlo con la película Intensamente, donde nos indica cómo es toda esta bóveda donde se va almacenando la información, ¿no? Entonces la memoria es la capacidad que tenemos de almacenar la información que vamos conociendo. Y en cuanto a la estimativa, pues obviamente es este aprecio que se les tiene a las cosas, ¿no? Tanto a las cosas como a las personas. Es como, yo te estimo, yo te tengo un aprecio, para mí tienes un valor, ¿no? Después viene el aristotelismo alejandrino, que aquí aparece Pomponazzi, Cremonini, Ninfo y Sarabella, y ellos mencionan que el ser humano es de naturaleza ambigua y de naturaleza múltiple. Al hablar de naturaleza ambigua nos está hablando que en el ser humano existe una parte mortal y una parte inmortal. Si recuerdan, hemos estado haciendo mención que los filósofos creen que esta parte mortal, pues obviamente es el cuerpo, que pues obviamente al momento de que morimos ya no es apreciado por el resto de las personas, y que lo que queda inmortalmente pues es el alma, ¿no? Entonces ellos mencionan que esta naturaleza ambigua pues es la parte mortal y la parte inmortal del cuerpo. En cuanto a su naturaleza múltiple, nos habla que en las personas, en los seres vivos, existen 3 tipos de almas: la alma vegetativa, la alma sensitiva y la alma intelectual. No sé si ustedes recuerden cuando hablamos de Aristóteles, que les puse una tablita donde hacía mención de esos 3 niveles del alma, en donde nos señalaban que en el alma vegetativa se encontraban plantas, animales y las personas. ¿Por qué razón? Porque se alimentan, en esa parte pues hay una reproducción. En cuanto al alma sensitiva, pues ya excluían a las plantas y únicamente quedaban los animales y las personas, porque aquí ya es donde pues es lo que nos hace movernos, lo que nos hace sentir. Y en cuanto a la intelectual, pues aquí se eliminan a los animales y únicamente se quedan las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos capaces de crear un nuevo conocimiento, de llevar o de tener esta capacidad de razonamiento. Después viene el estoicismo. Dentro del estoicismo nos habla que los que aportaron a esta corriente fueron Epicteto, Séneca y Aurelio. Ellos mencionan que existen 3 partes de la filosofía: la parte física, que es la que se puede observar, la que se puede sentir; la parte lógica, esta forma de deducción, también tiene que ver con la parte argumentativa, con cómo persuadimos, cómo convencemos; y la parte moral, que tiene que ver con los valores de cada persona. Y obviamente pues que existen 4 virtudes cardinales en el ser humano,
que en este caso sería la sabiduría, que obviamente pues el conocimiento que tenemos sobre las cosas, el valor, el cómo emplearlos de la forma más correcta y que se adapte a las necesidades. La justicia, pues obviamente el ser justo con las personas, el darle a cada quien lo que merece. Y después, por último, la templanza, que viene siendo esta forma en cómo tomamos las cosas, ¿no? Nuestro temple, nuestro comportamiento, nuestra conducta, la tranquilidad. Después viene el epicureísmo, que dentro del epicureísmo aparece Valla, Filelfo, Landino y Bruni, y ellos mencionan que la presencia del placer o la felicidad era un sinónimo de ausencia de dolor. ¿Qué quiere decir esto? Si nos ponemos a pensar, pues prácticamente nos dice, si tú estás con un pensamiento positivo, pues las cosas negativas o aquello que pueda dolernos, pues no nos va a doler porque no estamos centrados en ese sufrimiento. Por ejemplo, se ha dicho que cuando una persona mantiene una mentalidad positiva, va a seguir adelante. Por ejemplo, dos personas que al mismo tiempo les hacen mención que tienen una enfermedad terminal. Una de ellas se entristece, se viene abajo y eso hace que su sistema inmunológico se debilite y por ende, pues obviamente la enfermedad avance más rápido. En cambio, a la otra persona que le dijeron lo mismo, pues tomó cartas en el asunto, se enfocó en realizar aquellas cosas que aún no realizaba, en divertirse, en convivir, en seguir su tratamiento y se notó que hubo una mejoría. Entonces, prácticamente pues es el darnos cuenta que si nos mantenemos enfocados a lo positivo, lo negativo no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que lo que es más fuerte en las personas pues es la mente, ¿no? Si nosotros nos dejamos dominar por la mente es la que nos va a ganar a nosotros. Después viene el escepticismo, que aquí aparece Parmenides y Zenón de Lea, y ellos nos mencionan que había que alejarnos de los juicios para lograr un estado de felicidad. ¿Qué implica esto? Pues que prácticamente tomemos las cosas de quien viene. Esos comentarios negativos que suele hacer la gente de ay, estás muy gordo, no sirves para nada, eres un tonto, mira la ropa que traes, mira los tenis, mira tu cabello, pues todo eso tiene que ver con las críticas, ¿no? Pero recordemos que todos funcionamos como un espejo. Entonces, esto de funcionar como un espejo hace que la otra persona pues le sea más fácil ver sus defectos en las demás personas y no en uno mismo. Entonces, de esta manera, pues es mejor hacer a un lado esas críticas y mientras uno sepa el valor que tiene, pues lo demás sale sobrando, ¿no? Como dicen ahí, lo que dice Pedro de Juan, dice más del mismísimo Pedro que del mismísimo Juan. Por último, viene el naturalismo, que aquí aparece Patrizi, Campanella, Telacio y Da Vinci. Ellos hablaban acerca de que el eje central de la naturaleza humana, sus dimensiones deberían de ser las cuestiones materiales, porque si bien necesitamos de situaciones materiales para nuestro día a día, para a lo mejor satisfacer nuestras necesidades básicas, la parte espiritual de esta estabilidad entre la fe y la razón, la parte intelectual con la parte del conocimiento y la parte social, porque si bien pues necesitamos del resto de las personas para poder ir incrementando y creciendo nuestro conocimiento y obviamente las relaciones que hacemos. Después vienen los movimientos religiosos en el Renacimiento. Aquí hablamos acerca de dos cismas que surgen en relación a la iglesia cristiana con la parte de la cultura, la política y el pensamiento renacentista. Tenemos como primer cisma aquel que se dio a principios del siglo XI. Este cisma se dio entre la iglesia del Imperio Romano del Oriente
contra la Iglesia del Imperio Romano del Occidente. ¿Aquí qué pasó? Pues hubo una división entre la Iglesia romana y la ortodoxa. Cuando hablamos de ortodoxo tenemos que ver con esas ideas antiguas que se mantienen. Y este movimiento fue liderado por Martín Lutero, dando por consiguiente lo que viene siendo el movimiento llamado Reforma Protestante. ¿Cuáles fueron las causas de esta reforma? Bueno, que surgieron críticas a la Iglesia Católica por la formación de sus jerarquías, hubo molestias por la labor que en ese momento la Iglesia estaba realizando, había deseos de poder acceder a los bienes eclesiásticos por parte de muchos miembros de la religión y pues obviamente en esta parte o en estas consecuencias también el Papa dejó de ser el centro de la religión, aparecieron nuevas iglesias, hubo conflictos y obviamente pues esto hace que se dé una división. El segundo cisma está conformado por Enrique VIII. Este segundo cisma surge en el año de 1534, ocurre en lo que viene siendo el Reino de Inglaterra. Fue encabezado, ya les dije, por Enrique VIII, quien él buscaba deslindarse de la autoridad eclesiástica que le impedían divorciarse. Enrique se caracterizó por tener 6 matrimonios. Y con cada uno de los matrimonios, él quería casarse pues a través de la iglesia. Y si nosotros tomamos en cuenta, pues a través de la iglesia únicamente la persona se puede casar una vez, ¿no? Si quiere seguirse casando, se divorcia y quiere casarse nuevamente por la iglesia, pues no es tan fácil como se haría por la cuestión civil, ¿no? Entonces, al momento de que Enrique no obtiene lo que él quiere, pues lo que hace es que decide crear la parte del gesto de la contrarreforma. Y también la contrarreforma se da porque la iglesia pues estaba dando cuenta de las consecuencias de la contrarreforma. Entonces la iglesia crea esta nueva contrarreforma para ir en contra de lo que Martín Lutero había establecido y la contrarreforma se da para poder tener en cuenta un conjunto de promulgaciones que establezcan más orden y más vigilancia en la cuestión religiosa, ¿no? Que volviera el establecimiento de un orden jerárquico para que hubiera un control. Después viene el humanismo renacentista. Aquí hablamos de la parte de la filosofía como política y de la filosofía de la naturaleza. En cuanto a la filosofía política, pues hablamos acerca de la moralidad y la naturaleza del poder del Estado. ¿Para qué? Para que se regulara a la sociedad, existiera más justicia, existiera una naturaleza social y una política dentro del humano. Recordemos que quienes llevaban el control pues era la parte religiosa, pero al momento de que la religión corta todo contacto, toda comunicación con la parte de la sociedad, pues obviamente esto comienza a tomar un caos donde no había un orden y es por eso que la cuestión política comienza a crear reformas, a crear leyes, a crear reglas que mantuvieran una convivencia sana. Aquí aparece Nicolás Maquiavelo, que él habla acerca de la razón de Estado, acerca de la conveniencia del gobierno. Y también aparece Jane Bodin, que habla acerca de los factores que intervienen en la variación de los precios. Obviamente ellos notaban que en las diferentes regiones había una variación del precio. Y decía, bueno, estas variaciones se dan porque hay regiones que tienen abundancia, ya sea en oro o en plata o en ambas. Y esto hace que tengan un comercio más crecido en estos ambientes. Los monopolios, la parte de qué tan comercializado están las regiones.
El lujo de los monarcas, recordemos que estaban gobernados por una monarquía y entonces había monarcas que trataban de darse el mayor de los lujos posibles, el no hacer tantas contribuciones a la sociedad, y había otros monarcas que pues se limitaban a lo que era y sí contribuían con una mejora a su sociedad. Y por último, pues la parte de la devaluación de la moneda, ¿no? Había regiones donde su moneda pues valía menos que en otras regiones. Y por ejemplo México sufrió una devaluación donde nos podemos dar cuenta que pues anteriormente nuestros papás con 10 pesos se podrían comprar unos rancheritos, un refresco, quizás una paleta y un chicle y todavía les sobraba, ¿no? Y actualmente yo creo que con 10 pesos pues ni siquiera unas papitas completamos, ¿no? Después viene la filosofía de la naturaleza. Esta filosofía de la naturaleza surgió para poder entender las causas, las fuerzas físicas y los mecanismos del entorno. Aquí surgen las matemáticas y la geometría como herramientas de análisis y aparecen 4 científicos. Para que ellos llegaran a ser científicos, tenemos que tener en cuenta que antes de que llegaran a ser científicos, tuvieron que ser filósofos, ¿sí? Para cuestionarse y una vez cuestionados, hubiera respuestas y de esas respuestas quisieran obtener más respuestas. El primero de ellos fue Giordano, quien fue condenado por diferir de la idea de que la Tierra y el ser humano eran el centro de una creación divina. Copérnico, a través de su modelo heliocentrista, considera al Sol como el eje de rotación de la Tierra. Galileo y Galilei, por su teoría heliocéntrica, que en esta parte en esta teoría, Galileo apuntaba que era el Sol y no la Tierra el que se encontraba en el centro del universo y que los planetas y las estrellas giraban en torno a él. De este modo, pues obviamente la Iglesia le pide negar esta teoría y entonces pues Galileo pues se retrae de esto porque también pues iba en contra de lo que Copérnico había establecido, ¿no? Y por último, Bacon, que habla acerca de los experimentos como herramientas para poder comprender los fenómenos. Y entonces decía, bueno, a través de la experimentación podemos comprobar lo que decimos. Y de esta manera surge el conocimiento empírico. ¿Qué conocemos del conocimiento empírico? Que el conocimiento empírico es un apoyo donde nos habla acerca de que aprendemos a través de la experiencia, ¿no? Y de un procedimiento experimental. Continuamos. Después vienen las corrientes divergentes del humanismo, que estas se originan en Italia. Aparece el humanismo en España, que llega en el siglo XV, y la monarquía en esta parte busca aliarse con la nobleza. Obviamente la monarquía era el que tenía el poder y la nobleza pues eran los que estaban como más desprotegidos, ¿no? ¿Cuál es la razón de que quería aliarse? Una, pues posiblemente para poder tener quienes trabajaran para ellos y es donde surge la parte del esclavismo y es por esta razón que aparece Bartolomé de las Casas realizando labores de defensa y de protección a los derechos humanos para evitar que pues fueran que la nobleza fuera obviamente abusada completamente por la monarquía. Entonces Bartolomé aparece, defiende estos derechos y empieza a evitar la parte del esclavismo. También hubo un marcado labor en la parte lingüística, donde empezaron obviamente pues con las creaciones literarias, las formas nuevas de comunicación y al mismo tiempo pues surgimiento de nuevas órdenes religiosas. En cuanto al humanismo en Países Bajos, aparece Erasmo de Róterdam,
quien fue representante de la filosofía humanista. Dentro de sus textos, pues él hacía una crítica a los obispos romanos, no tenía interés por las cosas nuevas, sino más bien él se centraba en las cosas pasadas. ¿Por qué razón? Porque él quería ver la forma en cómo esas situaciones del pasado estaban repercutiendo en el presente y evitar que nuevamente se presentaran. Pero también, pues él era una persona que era muy hostil a las cuestiones científicas. Y esta parte del hostil es que él mostraba actitudes muy contrariadas a una persona, ¿no? Entonces él difería mucho de lo que la ciencia decía, le gustaba ir muy en contra, siempre era como mantenerse en una posición de molestia. Y uno de sus textos más importantes, pues, fue El elogio de la locura, donde habla acerca de ideas antiinstitucionales. Después viene el humanismo italiano y el alemán. En cuanto al humanismo italiano, pues aparece Dante, Francisco Petrarca, considerados padres de la literatura italiana. Aquí hubo una fundación de la Academia de Florentina, donde obviamente pues ya los literarios tuvieron más oportunidades de crecimiento y de poder establecer pues estas nuevas ideas a través de la literatura. En cuanto al humanismo alemán, hubo un interés muy peculiar por la parte de la pedagogía, por la parte de la enseñanza y por el estudio de las Sagradas Escrituras. Hubo una exaltación hacia los valores del estoicismo. Y esta parte del estoicismo pues tiene que ver con la capacidad o la fuerza que tenemos para poder controlar sentimientos o emociones, ¿no? Entonces hubo una exaltación a estos valores estoicos. Y el norte de Alemania rompe con la iglesia, que eran los que aún se mantenían unidos a ella, y al momento de que rompen todo contacto, pues esto hace que el comercio, la industria y la ciencia despegaran, ¿sí? Se volvieran como el sur. Y por último, aparecen los naturalistas del humanismo, quienes se enfocaron en la experimentación para dominar los estudios de la naturaleza, y los humanistas intelectuales, quienes se enfocaron en el estudio de las ideas, contrayendo un sistema de pensamiento a partir de la razón. ¿Sí? Ellos se enfocaron en estudiar las ideas, en poder comprenderlas, en estructurarlas y originar un nuevo pensamiento. Y bien, eso sería todo por la etapa número 2, complementándolo con lo que ya hemos estado viendo las semanas anteriores. Y esto sería todo en cuanto a la etapa número 2, que nos habla acerca de la filosofía renacentista.